¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes 28 de junio de 2021, ya se fue el sexto mes. Una semana muy difícil la que pasó, la que vivimos, con noticias pues muy lamentables de masacres, de cuerpos ahí dejados, muchísimas cosas. Y también, y déjenme detenerme en eso, pues se fue el maestro Antonio Helguera Martínez, falleció el viernes pasado. Déjenme dedicarle un segmento porque pues yo creo que de la generación que tenemos ahora de moneros aquí en México, pues nos aprendemos muchísimo, nos enseñan a reflexionar, a sintetizar y pues a interpretar la realidad que nos tocó vivir a nosotras y nosotros en un México pues más que convulsionado, y en esta época en donde pues los conflictos están al orden del día, tanto políticos como económicos y por supuesto en términos de violencia, pues todo lo que nos han enseñado los moneros a reflexionar, insisto, a dilucidar, a ver, pues básicamente a desglosar cómo se encuentra la situación del país y de otras partes del mundo, pues nunca nos va mal, nunca nos sobra, y el que realmente nos va a faltar es el maestro Antonio Helguera Martínez, que como ustedes saben, pues fue un caricaturista, fue fundador de La Jornada, Premio Nacional de Periodismo en 2002, ahí hizo una caricatura donde pues, criticaba la pedofilia, ¿no?, de la Iglesia Católica, qué ver y qué no ver. También fue Premio Nacional pues, de Periodismo, y pues eso fue también con el gobierno de, a ver, repito, perdón porque me gana un poco la emoción, ¿no? Fue Premio Nacional de Periodismo de 2002, justamente con esta caricatura que les mencionaba, y también fue de Información en 1996. Esto fue por parte del gobierno de Ernesto Zedillo, cuando pues, parece que fue uno de los últimos que se dio de parte del gobierno mexicano, pues por algunas cuestiones que, pues conflictos que hubieron de la manera en que se daba o no se daba el Premio Nacional de Periodismo. Les decía, falleció este viernes a causa de un infarto. Tenía 55 años de edad. Él había nacido el 8 de noviembre de 1965 en la Ciudad de México. Él era uno de los conductores del programa de televisión, seguramente lo vieron, si no, yo creo que lo pueden ver aquí pues, en distintas plataformas, por ejemplo, de YouTube. Está el Chamuco TV, que estaba producido por Canal 22, Canal 11 y TV UNAM, y inclusive el día de su muerte, el viernes, todavía pues, grabó un programa por la mañana. Él publicó sus cartones en las revistas Siempre, ¿se acuerdan aquellas de José Pajés Yergo? El Chahuistre, por supuesto, y el Chamuco, de estas dos últimas de las que él fue codirector, y también, cómo no haberlo visto, en la revista Proceso, en las últimas páginas donde junto con José Hernández publicaba pues, el Homo Sapiens. En 2017 recibió el premio homenaje de caricatura a la Catrina. Este se entrega en el Encuentro Nacional de la Feria Internacional del Libro. Fue coautor de varios libros, algunos en coautoría con el Fisgón, por ejemplo, la del Sexenio me da risa, que fue editado en 1994, el Sexenio ya no me da risa, que fue editado en 1995, ambas por la editorial Grijalbo, y también publicó junto con el Fisgón también y con José Hernández el Sexenio me da pena en el año 2000, y el Sexenio se me hace chiquito, eso también en 2003, y estas 4 publicaciones, como les decía, fueron editadas por Grijalbo. El propio Helguera dijo que había elegido la caricatura porque no sabía hacer otra cosa, y textualmente reconocía que desde chico fue mal estudiante, que tuvo calificaciones malas por hacer historietas todo el tiempo, que en 1983, a los 18 años, armó una carpetita de dibujos malísimos y fue al periódico El Día. Ahí le dieron trabajo y dice él, no sé por qué, y empecé a publicar en ese diario. Y con ello, pues sufragó sus estudios, y ahí estuvo trabajando en este periódico El Día hasta 1985. Estudió grabado en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de La Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes y de Literatura. Una escuela, por cierto, muy difícil de entrar. Seguramente Helguera rebasaba los méritos para estar ahí. En su biografía, Helguera escribió, de niños, hace referencia, hace alusión a cuando era niño, y habla, perdón, en tercera persona, dice, fue expulsado repetidamente de varias escuelas hasta que por fin encontró el centro educativo en el que permanecería toda su etapa formativa. El billar, la carambola de 3 bandas, en el centro de la Ciudad de México. En los ratos que le dejaba libre el billar,
Tony visitaba las pulquerías y las cantinas de los barrios más bajos, en cuyos baños realizó memorables murales y escribió notables poesías. Hartos de que también a ellos les rayara las paredes, los dueños de los establecimientos antes mencionados se cooperaron para inscribir al joven talento en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, la Esmeralda. Para poder sufragar sus estudios, Helguera decidió hacer monitos, los cuales se publicaron en el periódico El Día de 1983 a 1985. En ese año lo contrataron en La Jornada como velador, pero por un error de departamento de personal, escrito como caricaturista, y a la fecha no han conseguido deshacerse de él. En 1985, Helguera tomó un taller de historia de la caricatura en el mundo y análisis, obviamente, pues, influenciado, en ese momento el que estaba dando la clase, la cátedra, pues era el Fisgón. El taller básicamente era caricatura en el mundo y análisis de los mecanismos del humor, y a partir de ahí, pues parece ser que entre ellos surgió una muy buena amistad, se unió pues prácticamente a toda, vamos a llamarlo la banda de periodistas que fundaron La Jornada, y pues ahora sí que Helguera fue afín, entre otros caricaturistas, a Rius, Naranjo, L. Flores, Hernández, Rocha, Magú, Ahumada, Rapé, por supuesto, entre otros. Sin duda, Helguera es uno de los mejores caricaturistas que ha tenido México, no solo por sus dibujos como tal, sino por su agudeza, su profundidad de crítica, su sentido del humor y su gran capacidad, como les decía al inicio, de plasmar su análisis y su lectura de determinadas situaciones. Lo vuelvo a citar a Helguera: si la caricatura no es crítica, se vuelve propaganda. Y lamentablemente hoy es común descubrir en algunos periódicos caricaturistas acríticos o que incluso alaban a la gente en el poder. Eso para mí ni siquiera es caricatura, sino propaganda que además pierde el sentido del humor. Helguera reconocía que su visión de las cosas era bastante de izquierda, que no le preocupaba en lo más mínimo que notara. Mencionaba Helguera: al contrario, busco que mis ideas se reflejen. Pero pues esto lo hacía desde una posición independiente de partidos y de grupos, tal como alguna vez mencionó que él no militó y nunca ha militado en ninguno, perdón, dice, no milito y nunca he militado en ningún partido y hago críticas a la misma izquierda. Cuando hago cartón político, me gusta dibujar a los personajes tal y como son, con cara y nombre para aludirlos directamente y responsabilizarlos. La caricatura en México siempre ha reflejado muy bien la circunstancia política. Muchas personas expresaron su dolor y tristeza, así como ofrecieron condolencias a su familia y amigos. También hubo gente que pues lo denostó, que lo criticó ya cuando se ha ido, cuando él no puede defenderse. Afortunadamente ha habido la réplica de otros colegas y otras colegas que por supuesto pues sabemos la valía de Helguera. El presidente López Obrador escribió un tuit en el que señaló que pues le había dolido muchísimo enterarse de la muerte de Antonio Helguera, que era una pérdida irreparable, que dejaba un vacío imposible de llenar, y que Helguera no solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas. Mencionaba López Obrador: abrazo a Alma, que es su esposa, a sus hijos, a los moneros, a sus simpatizantes y amigos. Y dentro de este caudal de condolencias, pues, si ustedes ven por ahí alguna caricatura de La Jornada, él fue velado en la agencia Galloso y de Félix Cuevas, pues se puede ver algunas personas que transitaron por ahí, en este caso en La Jornada, los moneros, pues haciéndole la guardia de honor. Pero déjenme compartir con ustedes un escrito que publicó precisamente Fisgón en lo que fue el periódico de su casa, que fue precisamente La Jornada. Lo publicó ayer domingo 27 de junio en La Jornada y lo llamó Helguera, el sarcasmo como una de las bellas artes. Y se los comparto textualmente. En una ocasión, Antonio Helguera me comentó que el oficio de editorialista gráfico era muy expuesto. Cuando el caricaturista es tonto, se nota. Si le falta talento, se nota. Si trabaja con flojera, se nota. Cuando es deshonesto, se nota. Si tiene flojera, se nota. Cuando le falta preparación, se nota. Si tiene prisa, se nota. A legua se notaba que Helguera era inteligente, talentoso, trabajador, de una honradez a toda prueba, apasionado, preparado y dedicado. Venía de varias tradiciones de lucha. Su padre fue ateo militante en plena zona cristera y su madre era hija de refugiados españoles que habían combatido el fascismo en Europa. Estaba comprometido con ideales y causas.
tenía el sentido de la justicia, le gustaba ridiculizar y humillar a los malos políticos. Hizo del sarcasmo una de las bellas artes. Sobre todo, Helguera fue un extraordinario analista político. Estaba informado y era profundo. Tenía la rara habilidad de encontrar las contradicciones fundamentales en un discurso político y tenía el don de exhibirlas de manera sintética. Algunas de las caricaturas de Antonio se convirtieron en íconos políticos instantáneos, en emblemas de una causa. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas formó la corriente democrática y se salió del Partido Revolucionario Institucional, Helguera dibujó al hijo del Tata alejándose del PRI y llevándose, cual si fuera su equipaje, la R de revolucionario. Cuando Vicente Fox, aquel folclórico empresario coca-colero, llegó a la primera magistratura de la nación, Toño lo dibujó poniéndose una banda presidencial llena de logotipos de multinacionales, Avantel, Coca-Cola, Sheraton y DuPont, y exclamando, ups, ya no cupo el aguilita. Después del fraude de 2006, el grupo de los Chuchos se rebautizó bajo el nombre de Nueva Izquierda y se acercó a Felipe Calderón. La gran prensa, al servicio de la derecha, abrió un debate acerca de lo que era una izquierda obsoleta y una izquierda moderna. Entonces Helguera publicó una caricatura titulada La Nueva Izquierda, en la que dibujó a Jesús Ortega con los pantalones flojos, mostrando ligeramente su peludo trasero y a Calderón hundiendo un dedo en el glúteo del Chucho mayor, mientras dice, esta es la izquierda que me gusta. Su dibujo refinado y elegante denota que Helguera tenía una formación académica sólida y una fuerte admiración por maestros de sátira como Jesús Martínez Carrión, Ernesto García Cabral, Rogelio Naranjo y Elio Flores. Se puede afirmar que él y su colega José Hernández son los últimos grandes herederos de este linaje de grandes satiristas gráficos. Lo conocí en 1983, cuando él era apenas un preparatoriano y un monero desempleado. El que esto escribe daba un taller de gráfica política en la Quinta Colorada de Chapultepec y nuestro amigo y colega Gonzalo Rocha lo convenció de tomarlo. Helguera tenía un talento fuera de lo común para la sátira gráfica. Además, se divertía con su trabajo, y yo también. Al finalizar el curso, le pregunté por su futuro. Me dijo que pensaba estudiar leyes y yo, con una irresponsabilidad que aún me avergüenza, le sugerí que se debía dedicar a la caricatura. Empezó siendo mi alumno y acabó siendo mi maestro. Durante años trabajamos en cartones, ideas y proyectos. Colaboramos en suplementos, juntas, marchas, proyectos de revista y hasta programas de televisión. Tuvimos pocos desacuerdos y todos los logramos resolver. La amistad siempre pesó más. Siempre fue un gusto platicar con él. Tenía una memoria y una capacidad de análisis extraordinarias. Era mal encarado, hosco, a veces rudo, y sus exabruptos eran legendarios. Pero tenía una nobleza a toda prueba. Se hacía querer por todo el mundo. Su don de gentes fue la piedra de toque de una fraternidad de moneros en la que participaron Rius, Naranjo, Elio Flores, José Hernández, Patricio, Rapé y el que esto escribe. Helguera tenía razón cuando afirmó que en este oficio todo se nota. A pesar de que he tratado de mantener la objetividad, me doy cuenta de que no puedo ocultar la admiración y el cariño que siempre he sentido hacia mi amigo. Es evidente que, detrás de mi intento de ser ecuánime, se nota mi dolor. Todos sabemos que es duro perder a un amigo, a un cómplice, a un compañero de causa, a un camarada o a un maestro. Sabemos que es aún más doloroso que se nos muera un hermano o un hijo. Toño era todo eso para mí. Descanse en paz, el maestro Antonio Helguera. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Mirada Crítica. Ahora volvemos.